Bueno, Diego Penizotto, economista de nuestra región, con Valeria Ubiler tenemos un combo de cosas para preguntarte, como bien se preguntan los comerciantes. Arranco primero diciéndote buenas noches y si esto es solamente producto de la pandemia o veníamos ya de un arrastre que estaríamos más o menos parecidos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, la verdad que el informe es bastante completo con, con todos los datos que mostró. La verdad que es imposible analizar el escenario que tenemos hoy por delante sin tener en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Ahí en el mapita ese que mostraba el informe acerca de la caída que registraba la economía el año pasado y cómo Argentina es uno de los países de la región que más cayó, sin lugar a dudas influye el momento en el que Argentina recibe la pandemia. No es igual el impacto de la cuestión sanitaria y sus derivaciones en la economía en un mundo que venía creciendo y en países que tienen una economía pujante que en un país como en Argentina, donde arrastrábamos ya cuando llegó la pandemia 2 años de fuerte recesión, ¿no? Así que sin lugar a dudas la pandemia es como un golpe de gracia, alguien también lo dijo en el informe, ¿no? La pandemia es un golpe de gracia a una recesión que ya venía de hacía más de 2 años en Argentina. Claro. Y con un nivel tan alto en la pobreza, ¿no? Más del 40% de los argentinos son pobres. Bueno, de vuelta, en todos los ítems de la economía, en cada una de las variables que uno pueda analizar, sucede exactamente lo mismo, ¿no? La pobreza también venía subiendo fuerte en Argentina cuando llegó la pandemia y sin lugar a dudas la pandemia Claro. volvió a profundizar otra vez una situación que ya se venía desarrollando en el país. Sin lugar a dudas, como bien decías antes del informe también, si no hubiera sido por la asistencia del Estado en una situación como esta, seguramente la pobreza sería todavía más fuerte, especialmente en la población que tiene en las primeras infancias, ¿no? Entre 0 y 14 años, y en la población adulta, ¿no? Qué En bueno la lo que población mencionás mayor. esto, porque justamente estas ayudas, los IFE, las ayudas que han habido, si bien por ahí suena, como decía algún comerciante, que ha sido una valla aspirina nada más, pero podría haber sido mucho peor, ¿no? El tema es si el Estado se endeudó mucho más con esto, ¿no? Pensando ya en lo macro, en la deuda externa, por ejemplo. Creo que ha quedado clarísimo con la pandemia, más que nunca, porque cuando sucede una situación tan fuerte, tan trágica y también tan general, porque esto sucedió en todo el mundo, es donde queda a la vista el rol del Estado, ¿no? Que tantas veces hemos criticado y de lo que tantas veces hemos discutido. No hay otro actor en la economía de ningún país que pueda sostener al resto de la actividad económica en una situación como esta, si no es el Estado. Y así sucedió en todos los lugares del mundo. Lo que pasa que todo el tiempo nos chocamos contra la misma pared. No es lo mismo el Estado en Argentina, que ya venía hiperendeudado, que venía en una situación de déficit fiscal fuerte, sin fuente de financiamiento, que el Estado en otros lugares del mundo donde existe cierta solvencia y la capacidad de gastar de más en un momento extraordinario como este, ¿no? Así que sí, evidentemente la capacidad de Argentina para poder gastar fue mucho menor a la de otros países. Claro. Los programas de asistencia en otros países han sido muchísimo más fuertes que en Argentina, ¿no? Con un nivel de gasto muy superior. Argentina hizo lo que pudo y menos mal que lo hizo, porque si no, como decía recién, la situación hubiera sido mucho más Claro. grave en un montón de sectores, ¿no? Evidentemente para los comerciantes, tal vez la ayuda que el Estado puede ofrecer no es tan significativa, pero cuando tenemos por delante una familia de escasos ingresos que no logra reunir la canasta básica alimentaria para poder subsistir un mes, toda la ayuda que el Estado le pueda dar es Claro. significativa y seguramente ayuda para comer mucho más que si esa ayuda no estuviera, ¿no? Justamente, Diego, otra de las aristas, la economía familiar y también la pérdida en el poder adquisitivo que se ha dado en los últimos años, teniendo en cuenta que estamos hablando de trabajadores sin paritarias, del salario que va atrás de la inflación y que en muchos casos la inflación supera al salario de las familias. Sí, sin lugar a dudas es la variable a analizar y a seguir con cuidado durante todo este año, porque el salario había recibido un golpe fuerte en 2018 y 2019, en torno al 30% acumulado en 2 años. El año pasado
se recuperó apenas 1 o 2 puntitos y este año la inflación vuelve a acelerarse fuerte. Hoy conocimos el dato de inflación del mes de mayo y si bien la inflación del mes de mayo es un poquito mejor que la del mes anterior y muestra tendencia a la baja por segundo mes consecutivo, Sí, más baja. Sigue siendo altísima y ya con estos niveles de inflación que presenta el quinto mes del año, prácticamente se consume la pauta completa del 29% que el gobierno había establecido para todo el año, con lo cual nos encaminamos a paso firme a una inflación cercana al 50%, entre el 45 y el 50% este año, y paritarias que a priori se iban a cerrar al 30%. Así que habrá que esperar que si no sucede una actualización extraordinaria de los salarios en el segundo semestre, muy probablemente este año nuevamente el salario pierda frente a la inflación. Diego, financieramente, ¿cómo va a estar el país? ¿Cómo crees que va a estar el país? Nadie lo sabe, obviamente. La apertura de créditos, porque el país no puede prestar dinero cuando está tan endeudado. ¿Qué pasa con un joven que quiere progresar? Una parejita joven que recién se casaron. Cada vez más imposible poder progresar, llegar a tener su terrenito, su casa. ¿Hasta dónde puede llegar esto a perjudicar justamente, sobre todo a los jóvenes y a la pobreza de los niños, que es lo que nos importa? Bueno, la ausencia de crédito en ese segmento que mencionás es un problema estructural en Argentina. No es propio de la pandemia, ni de este año, ni del año pasado, ni del anterior. Digo, es algo que de verdad sucede en Argentina desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, ¿no? No hay crédito para la gente joven, pero no ahora por la pandemia. Hace mucho tiempo que en Argentina no hay crédito para la gente joven, ¿no? Yo creo que de todas maneras vale remarcar esto. A nivel financiero, el país hoy está mejor que el año pasado y mejor que los años anteriores, porque el año pasado tuvo lugar la reestructuración de deuda con los bonistas privados, que si bien en la agenda pública pasó de largo, porque se habló mucho durante un tiempo y después, una vez que se cerró la reestructuración, prácticamente no se habló más, pero de verdad es muy significativo el haber podido refinanciar un alto nivel de vencimientos que había para este año, el año que viene y el siguiente, y eso ha despejado el horizonte financiero para el país. Resta saber qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, porque esa es la otra gran pata de la ecuación financiera que todavía no está resuelta. Y vale, ¿no? también con el famoso Club de París, ¿no? Que tenemos poquitos días que si no, dicen algunos pesimistas que nos puede acarrear graves problemas. Esta es una partida que se juega en términos políticos, sin lugar a duda. La gira del presidente hace un mes por Europa fue muy significativa en ese sentido, pero después la foto y las conversaciones hay que trasladarlas al papel, y eso todavía no sucedió. Se supone que en esa gira el gobierno logró cierto apoyo de los principales países del Club de París, que también forman parte del directorio del Fondo Monetario, como para encaminar el pago, el no pago al Club de París que nos este mes y esperar hasta poder cerrar con el Fondo Monetario y después hacer como un combo, ¿no? Una vez que se cierre con el Fondo Monetario, también se acuerda con el Club de París. Diego, usted ha sido muy claro, le agradecemos todo el detalle y el análisis de la economía en la Argentina. Gracias. No hay ningún problema. Cuando ustedes lo deseen, acá estamos. Gracias, hasta luego.